Pantallas y escenarios, por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Pantallas y escenarios con todo lo que sucede en las pantallas y escenarios de todo el país. Hola, hola, nuevamente estamos en Pantallas y Escenarios por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina. Carlos Herrera en la conducción y Nicolás Campoamor en la edición técnica. Hoy vamos a estar solamente en el teatro. Hoy escenarios. Por hoy nada más, vamos a volver a las pantallas. Así que vamos a hablar durante todo el programa de una obra en especial. Así que no les digo nada, no les digo quiénes trabajan, quiénes están en el estudio, tampoco les digo quién va a hablar ahora, porque ellos se presentan solo. Así que vamos a escuchar a uno de los actores de esta obra que nos va a contar de qué se trata. Hola, soy Leticia Torres, actriz de Dos bacalaos noruegos, un espectáculo de clown metafísico que responde al interrogante si un día te encontraras con una persona desconocida, que te tentara con conocer tu destino, ¿cerrarías trato? Bueno, con muchísimo humor, porque realmente la van a pasar muy bien. Contamos esta historia de Popoboski y Yoko Onda, que se encuentran en un banco de plaza, y todo lo que sucede alrededor de temas existenciales con la mirada y la nariz roja del clown. Estamos los sábados a las 21 horas en la Sala Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación. Las entradas se pueden adquirir por Alternativa Teatral o en la boletería del teatro. Les esperamos. Bueno, y ya nos presentó la obra. La actriz, la protagonista, nos ha presentado la obra. Dos bacalaos Noruega. ¿Qué título, no? ¿Quién puso ese título? Nada menos que Patricio Bazán, a quien tengo acá en el estudio. ¿Cómo estás, Patricio? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Te agradezco mucho la invitación y estamos muy contentos, muy a full con esta obra que nos llena el alma y que esperemos que le llenemos el corazón a todos los espectadores que quieran animarse a este viaje. Contanos ahora por qué dos bacalaos noruegos. Todo el mundo pregunta lo mismo. Bueno, es bastante curioso el origen, que si bien empezó como un nombre de trabajo del proyecto, todo surgió con el actor Octavio Bustos, Sí. que había leído un cuento de un autor noruego que era sobre un par de personajes que tenían un encuentro aparentemente fortuito en una plaza, en un parque, y se iba desarrollando ahí. Él estaba muy entusiasmado con llevarlo al teatro, con ponerlo en escena, esa historia. Y se lo comunicó, se lo comentó a su amiga Leticia Torres, quien habló recién, a ver qué posibilidades había de llevarlo a escena esto. Y bueno, se entusiasmaron mucho los dos y a su vez siguió esta ola de entusiasmo, la contagió a María Rosa Frega, la directora, Sí. y ella a su vez me contagió a mí. Que fui a ver cómo eran los ensayos, porque eran toda una serie de improvisaciones en torno a esta idea base. Ellos estaban ensayando y todavía no tenían la obra escrita. No estaba escrito. Ajá. Porque estaba con el tema de la duda de si convocarlo a este autor noruego, cuyo nombre no lo conozco, no quise saber cuál es, para no sentirme influenciado por las dudas. Tampoco leí el cuento. Y sí, claro, habían hecho como una rutina de clown, de improvisaciones, en torno a esta idea básica, que es dos personas independientes que no se conocen, cada una con sus particularidades, que se encuentran fortuitamente, podríamos decirlo, en una plaza de la ciudad, que no se menciona cuál es. Y tanto se jorobó con el término del noruego, que después de la primera reunión de nosotros cuatro, bueno, ¿cómo le ponemos a este proyecto? Y el cuento del noruego, no, bueno, ¿qué conocemos del noruego? Bacalao, por ejemplo. Listo, el proyecto, como nombre de trabajo, le pondremos Bacalao noruego. Y después, para buscarle nombre a la compañía de teatro, dijo, podría ser Dos bacalaos noruegos. Y eso después se trasladó al título.
Así fue como se llegó a Dos bacalaos noruegos, Es pero en la curioso. obra, yo la vi, en la obra se menciona qué hacen los bacalaos en Noruega, algo de eso hay, ¿eh? Algo de eso Ahí, hay. ahí te pusiste a investigar. Exactamente, ahí vino mi labor de cuentista, de empezar a investigar, bueno, cuál es el material que tenemos. Y empezar a buscar correlaciones, simbolismos, asociaciones libres a veces. Un poco como si fuera la interpretación de los sueños, Sí. como alguien que te cuenta un sueño y decís, ah, caramba, un caballo. ¿Qué significa un caballo cuando se te aparece en el sueño? Y bueno, es la parte animal que puede estar desbocada o puede estar amansada, esa parte nuestra que queda en el inconsciente y al que no le prestamos atención. Y bueno, así que yo me senté con mi cuadernito en cada una de estas sesiones de improvisación e iba anotando lo que veía, como si fuera un sueño. Y yo salía maravillado de las cosas que daba esta gente, yo no lo podía creer. Y esto después lo fuimos reuniendo y ya a esta altura del proceso, a la cuarta o quinta reunión, ya el cuento de este buen señor noruego ya no había quedado, pero de lado. Quedó Ya, como una anécdota, ya era más digamos. argentino que noruego. Sí, claro. Así. Y son dos personas que se encuentran en una plaza, que no se conocen y se encuentran casualmente en una plaza. ¿Te pusiste a observar a la gente en la plaza para Sí, escribir muchas esto? veces, muchas Ajá. veces. ¿Qué encontraste? Uno de los defectos que creo que es común a cualquier escritor es tener la atención dividida en dos. Ujú. Una es prestar atención cuando alguien te cuenta algo o cuando se ve algo. Y la otra parte de la atención, que es lo que llamamos la urraca literaria, que está siempre con la vista aguzada tratando de levantar algo que sea utilizable en un relato, ya sea para darle un cierre a un cuento Ujú. o para, qué interesante esto que he dicho esta persona al lado mío, como para usarlo. Nos vamos nutriendo de lo que hay alrededor. Y sí, he visto mucha gente en las plazas y he visto que muchas veces son solitarios. Eso lo hiciste a partir de que estabas elaborando, construyendo esta obra. Exactamente. ¿Antes no te habías puesto a observar a la gente en la plaza? No, sí, muchas veces. Ajá. Muchas veces. Sí, inconscientemente o no observamos eh, al mundo y lo reinterpretamos. Pero la base es todo lo que nos rodea. Y lo trasladan a situaciones A situaciones, teatrales. exactamente. ¿Qué, ¿Hay algún requisito, alguna pauta, algo que tengas que escribirlo de una manera teatral modificando la realidad que has visto en una plaza? ¿Te sucede eso? Que decís, no, esto no sería atractivo, lo modifico para que sea más teatral. ¿Algo de eso pasa? Sí, muchas veces. Por suerte, uno ya tiene el timing, ya tiene Ujú. esa sintonía fina para ir descartando cosas y modificándolas para que se adapten. Pero en este caso lo que me pidieron, como era todo tan experimental, es que le diera el formato de cuento. Sí. Vos, que ya que sos especialista en cuentos, me dijeron, y es cierto, soy Ujú. cuentista, más que novelista, soy cuentista. Si esto fuera un cuentito o una fábula, ¿cómo lo adaptarías? Así que dije, ah, muy bien, a mi juego me han llamado. Y entonces empecé a tomar cada una de las cosas que salían en esas sesiones de improvisación y les iba dando la forma de un cuento. Por lo menos el cuento de modo occidental, que es con su inicio, su Ujú. nudo y el desenlace. Sí. Y muchas veces las cosas que se producían, los hechos que ocurrían, a los que no se les prestaba atención, a la noche tal vez, o mientras miraba una película, yo saltaba de mi asiento asustando a mi esposa, pobre, y le digo, esto es para la obra. Esto que estoy viendo ahora me remite a lo que estuvieron hablando los chicos a la tarde. Y esto es para la obra. Y lo mismo que a veces veía gente en la plaza y digo, claro, esto me llama, esto es para los bacalaos noruegos. Y es fabuloso, esas reinterpretaciones, esos hechos aparentemente fortuitos que se van encadenando y van a parar todo a la obra. Por eso mucha gente, muchos espectadores que han salido, me dijeron, esto está escrito con muchas capas, y es cierto. Eh, Ujú. de modo que un espectador puede ver alguna cosa y otros pueden ir más al hueso y darse cuenta, en realidad lo que dijo es por otra cosa. Muchos psicólogos han dicho, en realidad esto que está diciendo es para esconder otra cosa. Bueno, es válido, porque tiene multicapas. Es
O sea, no lo fuiste buscando, sino que todo eso fue surgiendo. Fue surgiendo y lo fuimos adaptando. Ajá. Y los personajes, cuando lo ensayaban, que Sí. vos no habías llegado, Sí, ellos estaban ensayando, me contabas. exacto. Llegó Patricio Bazán a construir la obra. ¿Modificaste los personajes desde el punto de partida que tenían ellos? Al contrario, tuve el privilegio de enfrentarme en el mundo real con personajes literarios que estaban vivos y se movían, y dije, yo no quiero tocar nada de ellos. A lo sumo, todos los diálogos, lo que voy a hacer es adaptarlos para que se parezcan a su idiosincrasia, a su carácter, a su esencia. Este personaje habla de tal o cual manera, este otro personaje lo hace de otro modo distinto. Entonces eso fue lo que hice como cuentista. Hay una modalidad de cuento que se llama cuento a dos o más cabezas, o a 4 manos o a 6 manos, Sí. que es como una especie de pasapalabras. Que por ejemplo 2 o 3 autores se dicen, bueno, vamos a escribir un cuento de 900 palabras. Yo escribo un comienzo de 300 y los otros 2 se ponen de acuerdo a ver quién escribe la parte del medio y quién hace el cierre. Y yo llegué a esta obra con, digamos, el comienzo y el nudo ya hechos. Como que tenías que continuar la historia. Había que continuar la historia. Ellos ya se habían encontrado en la plaza, se habían atrevido a salir de su encierro real y espiritual para compartir su vida con la otra persona. ¿Y cómo salimos a partir de acá? Faltaba el desenlace. Entonces yo lo que hice fue ver qué habían estado haciendo hasta ahora y dije, esto nos puede llevar para este lado. Obviamente que los consulté. ¿Qué les parece eso que están haciendo? Por ejemplo, cuando se encuentran y ella, Yoko, le propone al personaje de Popovsky jugar al ajedrez. Ujú. Yo dije, bueno, esto es un punto de partida que nos lleva al cierre de esta historia, de este cuentito o de esta fábula. Porque está hecho en esa manera, como un cuentito. Hay mucha gente que juega al ajedrez en las plazas. Exactamente. Por eso no me pareció raro que alguien le ofreciera a un desconocido, o supuesto desconocido, como para romper el hielo, como para conocerlo más. ¿No quiere jugar al ajedrez conmigo? Y a ver qué dice la otra persona. ¿Esta es la primera experiencia teatral que tenés? Había escrito varias obras, pero habían quedado en proyectos. Ujú. Aparte con esta manía que tiene uno de no querer soltar el material porque siempre... No, esto que escribí hace 5 años, hoy lo escribiría de otra manera, hoy lo corregiría. Tengo un montón de novelas esperando el momento en que la deje partir, pobre, están esperando, porque siempre vuelvo y le corrijo algo, porque uno también va cambiando. Así como cambia el material, uno ya no es el mismo que hace 5 o 6 años, y lo que escribió entonces hoy le parece que podría decirse de otra manera. Así que fue una experiencia, pero muy, muy, muy hermosa esta. Hay quienes dicen que las obras de arte, tanto literarias como de teatro, cualquier obra de arte, no se termina nunca, sino que se abandona. Se abandona, uno se da por vencido y la obra misma le pide a uno que la deje ir. Dice, ya es tiempo de soltar. Me decías que has modificado obras tuyas, que las fuiste modificando. Las fui modificando, pero todavía no las ofrezco porque siento que le falta algo. No estoy del todo conforme, no encuentro el punto ese en que diga, bueno, ya está, ya puedo soltar. Incluso han quedado, proyectos de obras que ya han escrito, por ejemplo, una para hacer en Ecuador, Ujú, sí. que comenzaron los ensayos y estaba todo un unipersonal, pero el proyecto se estancó y quedó en la nada, así que digamos que también estoy feliz porque por fin una de estas obras encuentra su lugar que le corresponde, que es sobre las tablas. Sobre las tablas. ¿Tenés alguna temática preferida? En realidad yo arranqué escribiendo lo que antes se le llamaba ciencia ficción y ahora se le llama ficción especulativa. ¿Cómo? Claro, porque ha ido cambiando un poco con los años el término, porque no necesariamente la ciencia ficción sí o sí tiene que contener un elemento científico para que funcione y para que se corresponda con su rótulo. Sí. Pero esto ha ido cambiando con el tiempo y se acerca un poco más a la fantasía, digamos, no necesariamente tiene que estar ese componente duro de ciencia, ¿no? Como de invasión extraterrestre o
o peligro radioactivo, esas cosas que necesitan una base científica para funcionar. Yo me acuerdo, por ejemplo, de un gran escritor uruguayo, Mario Lebrero, que ya no está con nosotros, que él le gustaba mucho tomar como método de trabajo lo que él llamaba el horror cotidiano. Es tomar una situación de todos los días y darle un giro pequeño, pero que eso derive en una situación espantosa, que puede terminar bien o no. Pero es meter la realidad y pegarle un pequeño giro, a ver qué pasa, jugar un ratito, a ver qué pasa con eso. Es como cuando dicen, todo podría ser peor. Todo podría ser peor. Por eso me gusta mucho cuando Yoko dice, ¿qué pasaría si un día te encontrás con una persona desconocida que te tentara con conocer tu destino? Es hermoso eso. ¿Te animarías? ¿Agarrarías viaje? Casi como si fuera un pacto, ¿no es cierto? Una tentación muy grande saber, bueno, ¿qué va a pasar en mi futuro? ¿Serías capaz? Y ahí ya tenés una avenida de posibilidades inmensas. Hay que ver si el personaje al que se le propone esto agarra viaje o no, o qué parte cambiaría y si estaría contento con el cambio. Hay mucho cuento fantástico sobre viajes al pasado donde se hacen cambios y se regresa al futuro para darse cuenta de que el cambio ha sido para peor o para mejor. Por eso te digo que esto de ciencia ficción ya se le llama ficción especulativa, porque no necesariamente depende de la ciencia dura. O de algo que ya está comprobado. O de algo que ya está comprobado. Ajá. Podría ser algo mágico, un duende, un deseo o algo, una fractura de la realidad, algo que no ha salido bien, y eso desemboca en otras situaciones distintas. Es muy interesante y te da pie para jugar muchísimo con eso. ¿Cómo vas imaginando a los personajes en la primera página, por ejemplo? ¿Ya los tenés? ¿Dejás que ellos vayan creciendo, que vayan surgiendo? ¿O decís, no, este personaje va a ser así y no lo muevo? Es la parte más tediosa, tal vez, de la escritura. ¿Ah, sí? Porque para que tenga coherencia el personaje hay que hacerles como unas fichas. Este personaje se llama así, le gustan tal y tal cosa, este es su carácter, estas son sus obsesiones, y por lo tanto luego, durante la historia, tiene que haber una coherencia con cómo es la naturaleza del personaje con respecto a la historia y las cosas que hace. Sobre todo para una novela se utiliza mucho esto de las hojas y las líneas de tiempo, para que luego todo tenga sentido y no queden cabos sueltos. Y cuando empezás a escribir, ¿ya tenés calculada la cantidad de personajes que va a tener o vas agregando, vas sacando? Hay veces en que hacen falta, por ejemplo, un tercero que venga y corte una cierta situación. ¿Y qué pasa con ese tercero? ¿Es importante para la historia? No. Es uno como si fuera el mozo de un bar que viene a traer algo y se va y desaparece en nuestras vidas, o ese mozo dentro de unos años va a tener una importancia. Hay mucho paño como para trabajar. Y las situaciones cuando las estás escribiendo, ¿cómo es tu caso? ¿Las vas viendo como si fuera, no sé, en una pantalla o en televisión o algo por el estilo? En tu imaginación, ¿cómo vas viendo esas situaciones que estás escribiendo? Es medio como decís vos, como en el cine, digamos. Uno ya se va imaginando cómo van a desarrollarse los personajes, qué es lo que van a hacer. Y es un poco como una película. Ahora, eso que después, que dicen muchos escritores, que el personaje te va diciendo cosas, es cierto. ¿Te modifica situaciones? Muchas veces voy escribiendo y me doy cuenta, no, pero este personaje no lo haría así. O se te aparecen, cuando estás tipeando, se te aparecen textos que si, ¿de dónde es que escribí esto? ¿Por qué acabo de poner esto así y no de otra manera? Y te das cuenta que es el personaje que te exige que vos lo presentes de esta manera o de otra. Ahí tiene mucho de mágico, mucho de ritual también. Vos estuviste en los ensayos de Dos bacalaos noruegos y dicen que, lo decía Pirandello, no yo. Pirandello decía que no hay nada peor para un director que tener al autor en los ensayos. ¿Qué sucedió? Y la tengo acá, voy a presentar a la directora, que se va a presentar ella, la directora de Dos bacalaos noruegos. ¿Cómo está, María? ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, muy feliz, soy María Rosa Frega, la directora.
Mira, este no es el caso, de Bacalaos Noruegos no fue el caso. De lo que decía Pirandello. Sí, no fue Se el equivocó caso. Pirandello. No fue el caso porque fue un trabajo con lo que se llama generalmente, que antes se hacía mucho, pero ahora no tanto, es una creación colectiva. Ujú. Donde los actores improvisan, el director mira desde afuera, en este caso nosotros dos mirábamos desde afuera, y nos pasaba que terminaban el ensayo, ellos tiraban material, y después nos juntábamos y volvíamos hablando de lo que había pasado en ese ensayo y de dándole forma, por dónde iba, y bueno, y muchos textos son de los chicos directamente, o sea, son textuales, y otros obviamente de Patricio, que les fue dando una forma, la forma que tiene Dos Bacalaos Noruegos. ¿Cómo, bueno, ya habías, antes que los escribiera Patricio, vos ya tenías los personajes? No, Ah, ¿no? es muy loca la historia, siempre Algo contó Patricio. claro, el Octavio o Bustos, que es el Popovoski, que es Sí. el clown. Ese es el nombre del personaje. Del clown, Popovoski. de Popovoski. Él es un clown maravilloso y hacía muchos años que no actuaba, que no había hecho un unipersonal que le fue muy bien ahí mismo en el CCC, y por esas cosas de la vida, por su trabajo formal, digamos, por cuestiones, hacía mucho que no actuaba y tenía muchas ganas de volver a actuar. Obviamente, todos los actores quieren actuar. Sí. Entonces, bueno, él fue el que propuso este proyecto, la llamó a Leticia, que ellos eran amigos, se conocían, habían trabajado juntos en esos años de clown, de varietés que hacían y todo eso. Y bueno, y después me convocaron a mí para que los dirigiera. ¿Ya los conocías? A Leticia sí, a Leticia Torres, que es Sí. la clown. Recién la escuchamos. Ah, mira, Algo nos dijo, Yoconda. algo nos dijo. Yoconda. Leticia, yo había trabajado con Leticia en una obra nada que ver, muy dramática, que dirigía otro director, otro autor, y ahí nos hicimos amigas, y teníamos ganas de trabajar juntas hacía un montón. Y bueno, ella me propuso a mí, Octavio no me conocía, yo no lo conocía a Octavio, pero bueno, fue mágico también cómo enganchamos los tres. ¿Cómo ubicarían a Dos Bacalaos Noruegos? ¿En qué género? Nosotros lo llamamos clown metafísico. A ver, querría una explicación más detallada de eso. Yo ya hablé mucho. ¿En serio? La diré. A ver, bueno, lo metafísico tiene mucho que ver con algo que no es tangible, ¿no? Como Sí. que las cosas pasan por algo, Ajá. y lo que pasa con esto en este espectáculo es que sin querer, entre comillas, empezaron a hablar de temas muy profundos, a pesar de que el tema es, el estilo es clown. Y que se meten con cierta profundidad de preguntas muy existenciales. Ujú. Por ahí el espectador, por ahí el espectador que presta más atención se da cuenta que a pesar de que se está riendo y de la estética y todo eso, se están planteando preguntas filosóficas, ¿no? ¿Para qué vivo? ¿Para qué estoy acá? ¿Para qué ¿no? estoy acá? ¿Qué estoy esperando? ¿Qué estoy haciendo? Porque el tiempo, hay un montón, el tiempo, la muerte, la vida, el sentido de la vida, La memoria. la memoria. Y bueno, y nos pareció eso, que parecían cosas que no estaban pensadas previamente. Por eso te digo, no es que teníamos un texto y las hicimos, sino que fue totalmente al revés. Eso nos contaba Patricio, que fue al revés. Empezaron con la improvisación, armaron el personaje y después escribieron. Sí, Son muy particulares Sí. en eso, ¿no? sí. También nos contaba sobre el título. Nos contó por qué, cómo fueron. ¿Cuál era tu idea de título? No, yo no tenía ninguna idea. Ajá. A ver, a mí me gusta trabajar. He dirigido algunas obras y se da la casualidad de que las obras que dirijo y que me gusta dirigir son creaciones con los actores. Ajá. A mí me gusta que el actor saque su lado, lo que quiere expresar, ¿no? Es como la cosa que tiene adentro para decir, ¿no? Que es lo más honesto con uno mismo, de qué quiero hablar, de qué quiero... ¿Qué es lo que lo mueve? ¿Eso sería lo que se llama dramaturgia de actor?
Puede ser, sí. Igualmente la dramaturgia del actor también es la que el actor escribe, aparte de que lo crea, lo va escribiendo. Acá no lo escribieron, lo acá actuaban. lo actuaban y él después recopilaba y le daba forma y le agregaba, sobre todo la forma. Y nos pasaba mucho con él que, nada, salíamos de los ensayos como... Ellos no se daban cuenta por ahí lo que hacían. Y nosotros de afuera veíamos, pero estos personajes no voy a decir para no Destripar la obra, pero No, este no personaje es tal, es esto. Y cuando volvíamos al otro ensayo le decimos, miren chicos, este personaje es esto. ¿Cómo? No. ¿En serio? Y como que no caían, claro, porque ellos estaban de lo más liviano sacando material, pero nosotros de afuera veíamos algo totalmente distinto, ¿no? Tal cual. Él, por ejemplo, tan monacal, Yo llegaba a casa con ella y le comentaba, ¿vos viste Popovosky? Parece un monje, parece un eclesiástico ahí solo, con esas vestiduras oscuras, bueno, que después terminaron siendo de otro color, pero es casi un monje. Y después empezó a jorobar él con hacer el mutis así en diagonal, y con esa peluca que tenía, chico, este hombre... A ver, ¿qué estamos viendo acá? Alguien que se mueve en diagonal, que parece un monje, con esa cosa en la cabeza y con esa mueca hacia abajo que parece un corte en la cara. Digo, esto es un alfil, que en inglés se le llama bishop, obispo. Diagonal. ¿Viste? Y un montón de coincidencias. Digo, pero esta gente no se da cuenta de lo que está haciendo. Está tirando señales todo el tiempo. Digo, pero este hombre es un alfil. Y ella que se mueve tanto de acá para allá, es como una reina. Digo, che, pero esto está... Y cuando sacaron el tablero de ajedrez dije, esto no puede ser casualidad. Estoy viendo a dos piezas del ajedrez interactuando en el mundo real y después resulta que en un momento aparece un ajedrez. Esto no puede ser casual. Y claro, imagínate, volvíamos locos a casa. Hablabas de los movimientos en diagonal del personaje, bueno, en el alfil los movimientos también, en diagonal también, en el ajedrez. Exacto. Y también es en diagonal el movimiento que hacen los bailarines, porque si lo hicieran derecho no se apreciaría en escenario. ¿Cómo fue ese detalle de danza que tiene la obra? Octavio es fanático de la danza. A él le gusta. ¿Él es bailarín? No. No es bailarín, pero es apasionado de la danza. O sea, sabe mucho de danza, le gusta. Es un bailarín, él es un bailarín clandestino, como le dice el personaje. Yo creo que a él le hubiese encantado bailar, hacer ballet. Sabe mucho. Sí, sabe. Algo de técnica tenía. Tiene algo de técnica, sí. Para mí, por eso te digo, salió todo. A ver, muchas de las cosas son muy biográficas de ellos, ¿no? Sí, y tal que cual. inclusive hay situaciones, bueno, porque el personaje Popovosky trabajaba en un banco, en el Banco de Oslo. Y cuenta una situación. Claro, eso noruego. Cuenta una situación en el banco y esa situación que cuenta, que le pasaba cuando estaba en el banco, realmente la vivió Leticia, porque Leticia trabajó en un banco y le pasó eso. Ajá, qué complicado para un actor trabajar en un banco, quizás, ¿no? Claro, pero digo, se amalgamaron de tal forma que él sabía esa anécdota de ella, del banco, de cuando había trabajado en el banco, y en un momento la empezó a contar él. Ajá. Y quedó para él, quedó el personaje, para el personaje, pero digo, hubo mucho de esto, salían cosas, salían, y bueno, el trabajo nuestro fue... ¿El soporte musical también? El soporte no, eso sí lo elegimos, lo elegí yo. ¿En base a qué? Bueno, la primera que buscamos fue queríamos música noruega, o nórdica, entonces el primer tema es un tema, el primero y el último son temas nórdicos, que no sé por qué queríamos que fuera esta cosa de que fuera un lugar frío y usar la música típica o lo que creemos que es típico de allá, no sé, era Noruega la música. Y después, bueno, usamos la danza macabra, 3 temas usamos, nada más, pero bueno, eso no vamos a explicar por qué. Entonces no se los pregunto. Pero, y el vestuario, porque son muy disímiles entre un personaje y el otro, ¿no? Son como que... Sí, claro, el vestuario lo hizo Jorge Orlando, pero si bien son muy disímiles, tienen las mismas gamas de colores, por ejemplo. Él tiene una camiseta lila,
y gris claro, y ella está de lila, y o sea, jugamos también con los tonos, también jugamos con el color violeta, lila, gris. Y sí, porque los dos tienen personalidades muy diferentes. Los dos personajes. Entonces, que se encuentran en una plaza. Banco de plaza. En un banco de en plaza. Un banco de plaza. Yo le preguntaba a Patricio cuál había sido su experiencia anterior en la gente que va a las plazas, que no está mal. ¿Cómo fue la tuya? ¿Has observado gente en las plazas? ¿Te detuviste a mirar? Yo siempre, o sea, yo soy actriz, entonces nosotros tenemos que observar todo el tiempo. Tanto como lo hacen los escritores. Y sí, porque el actor se nutre de la observación, o sea, para crear un personaje. Se nutre, para mí, se nutre de la forma de caminar de una persona, la forma de hablar, su impronta, nosotros, bueno, ya hace mucho que estudié teatro, cuando empecé a estudiar teatro, ya 38 años, se nos hacía mucho hincapié, los profesores hacían mucho hincapié en la observación. Entonces, a mí me quedó eso ya. Yo estoy todo el tiempo mirando gente y digo, ay, este personaje, qué lindo, para hacerlo, para recrearlo, o esta cosa de encontrarle parecidos a la gente, ¿no? Mira qué parecido tal, que parecía el actor tal. Sí, los actores generalmente nos pasamos observando, sea en una plaza, en la calle, en el cine, en cualquier lado. ¿Cómo te formaste actoralmente? Mira, yo viví en Mar del Plata muchos años, empecé mi formación allá, con profesores. Al principio eran profesores de Buenos Aires que iban a Mar del Plata. Ajá. Horacio Pucho Medrano fue mi primer profesor. Vivían en Buenos Aires, pero iban a dar clases a Mar del Plata. Ajá. Y después, bueno, con profesores locales, Daniel Lambertini, una serie de profesores. Y después, bueno, tuve la suerte que también cuando era más chica enganché toda una movida que se hacía, que cuando se hacía el Internacional de Teatro acá en Capital, sí. Iban los elencos allá a Mar del Plata a mostrar las obras y a dar talleres. Entonces en ese momento me tomé los talleres con todo el mundo. O sea, el taller que me metía a formarme porque me encantaba, todo me daba curiosidad y quería tener muchas herramientas también para expresar, ¿no? Para actuar. ¿Tenías o tenés algún personaje que es tu preferido del Teatro Universal, te pregunto, y que querrías hacer, que ya lo hiciste y querrías volver a hacer? Pero déjame pensar. Deben ser varios, sí, entonces. Varios, deben ser varios. ¿Y cuál no te gustaría hacer? Pensá ese. A mí, no tengo problemas con hacer. Puedo hacer no sé, me gustaría hacer cualquiera, ¿no? Es que yo creo que cada personaje tiene su encanto, ¿no? Y que el desafío de un actor, una actriz, es eso, ¿no? Encontrarle esa vida interior a ese personaje o esa expresividad de ese personaje. De los clásicos, qué sé yo estoy pensando, hice muchos, pero ¿cuál te quedó? ¿Cuál es el que recordás más? Bueno, yo hice muchos años un unipersonal. Pasa que 16 años hice un unipersonal. 16 años son sí, muchas temporadas. 12 temporadas seguidas en Mar del Plata, 4 seguidas, varias acá en Capital. Y ese personaje es como, es el que más quiero porque el que más hice, y aparte que estaba la primera vez que yo hacía algo sola, ¿no? Que hacía un unipersonal. ¿Lo habías escrito vos? No, Mariano Moro. Lo escribió Mariano Moro y lo dirigió Mariano Moro. ¿Y cómo, nos contaste cómo te formaste? ¿Qué te impulsó a actuar? Esa historia, yo, bueno, obviamente la típica era la payasa del grado, o sea, la que hacía reír, la que hacía la payasa. la que hacía los líos, hacía comedia ya, yo soy comediante natural. No, cuando era chica yo no soy de las que dicen, no, yo quería ser actriz desde que era muy chica y qué sé yo. Yo cuando era chica quería ser bailarina clásica. Ajá. Te salvaste siendo actriz. Y después tuve una etapa haciendo bailarina clásica, y otra etapa quería cantar ópera. Porque mi papá escuchaba ópera, entonces a mí me encantaba encerrarme en el baño, que retumbaba,
Y yo cantaba ahí en el baño, me sentía que estaba cantando ópera en el Teatro Colón. Y después, bueno, nada, tuve teatro en el colegio, sexto y séptimo, me divertí un montón, pasó mi vida. Pero a los 18 años me pasó algo muy insólito, que teníamos una fiesta de disfraces con unos amigos en Mar del Plata, vivía yo todavía. Y nos disfrazamos todos y fuimos a la fiesta de disfraces, en colectivo. Ah, qué divertido. Sí, bueno, habíamos estado en la peatonal, nada, haciendo payasadas. Y cuando llegamos a la dirección de la fiesta no existía, no había ninguna fiesta, no había nada, una casa cerrada. Patricia, eso es para que escribas una obra, ¿eh? ¿Qué te parece? Todos los disfrazados que van a la fiesta de disfraz Sí, y no hay fiesta de como disfraz. punto de partida es magnífico. Sí, está muy Pero bien. ahora cuando escuches lo que sigue. Claro, y ahí quedamos y dije, ¿qué hacemos? Bueno, fuimos a una plaza que había ido a 2 cuadras. A la plaza. A la plaza. A la plaza. A una plaza. Bueno, mira, Sí. A una plaza. bueno, ahí ves. Y nada, pusimos a jugar desde los personajes que teníamos. Yo me acuerdo estaba de gitana, otro no sé de qué, ta. Y empezamos a actuar como a jugar, a improvisar. Y 2 de los chicos del grupo estaban haciendo teatro ya. Ya estaban estudiando teatro y todo eso. Che, y me dice, ¿por qué no hacen teatro? Que está buenísimo y que no sé qué. ¿Te parece? Bueno, hagamos teatro, dije. Éramos como 5 o 6. Hagamos teatro, sí, hagamos teatro, qué divertido. Y nada, me puse a hacer teatro, o sea, era muy ridículo porque hacíamos pantomimas. Había 2 que eran mimos naturales. Claro, O sea hay que hacerlo. sabían eso. hacer pantomima y no habían estudiado mimo. Después estudiaron, pero lo sabían hacer. Y bueno, yo me metí ahí y nada, empezábamos a mimar poemas de Benedetti, de Cortázar. Y actuábamos con un grupo de música popular que se llamaba el Trío Corradini Campos, que eran buenísimos. Mimábamos canciones de ellos, o sea, actuábamos en los espectáculos de ellos. Bueno, todo así, fue una cosa muy loca. Ese primer año actué un montón y al año dije, yo me tengo que estudiar esto. Yo no puedo ser así. Me subí al escenario antes de estudiar. Y ahí empecé a estudiar, digamos, con Pucho Medrano. Ustedes 2 están haciendo todo lo contrario de lo que se hace Todo. habitualmente. Primero ensayan, después escriben, y vos primero actuabas y después fuiste a estudiar. No es habitual. No es Y lo somos habitual. así. Tenemos un poco. Y eso fue en Mar del Plata, En Mar del Plata. que tiene una movida teatral en la Argentina muy importante. Muy importante. Sí. Mucho más allá de la de verano, que es más comercial. Durante todo el año No, tiene todo una el año hay movida. teatro en Mar del Plata y hay unos artistas increíbles allá. Excelentes. Y se están montando obras durante todo el el año. Es durísimo, pero lo hacen. Yo lo hacía también cuando vivía ahí. ¿Y qué les parece la movida teatral de la ciudad de Buenos Aires? Y bueno, es enorme. Sí. Enorme. Ahora, no sé qué. Ahora, después de la pandemia, yo estoy tanteando, bueno, estoy muy segura de cómo está ahora todo, ¿viste? Y está raro. Vino casi más abundante de lo que había, mucho más numerosa que lo que había. ¿Vos ¿no? decís? Sí, No, te ¿sabés lo lo puedo que me decir. parece? Yo recibo información acá en la radio permanentemente de obras que se estrenan, a veces hasta 5 o 6 obras por día, ¿no? Claro. Es importante. Y bueno, tuvimos 2 años callados, sin poder expresarnos. Ni siquiera, ¿qué hicieron durante ese tiempo que no se podía ir al teatro? ¿Hicieron algo por internet como hacía mucha gente? No, yo no me enganché con lo virtual. Somos 2 negados. No. Yo no pude engancharme con lo virtual. De hacer. De hacer ni de mirar. ¿De mirar tampoco? No, salvo alguna obra del Cervantes, que estuviera bien filmada y todo el Teatro eso. Cervantes, el Teatro Nacional Cervantes. Que estaba bien filmada, que se escuchaba bien, que se veía bien, pero si era más casero, no me gusta ver teatro en video, digamos, no es lo mismo. Para eso está el audiovisual, ¿no? Tal cual. Para eso está el audiovisual y para eso está el teatro, ¿no? Para estar ahí viviéndolo. Y el teatro, hay algo que a mí me llama la atención siempre, que lo hablábamos hace un tiempo, hace un momento y fuera de micrófono con Patricio, es las cosas que han ido cambiando y las que han quedado después de este año o año y medio que fue bravo para lo artístico. Entonces, lo que yo veo es que el teatro sigue siendo tal cual. No se modificó como los audiovisuales.
A los audiovisuales la Yo, tecnología yo los te puedo ayudó. decir que en que hay algo que sí que se A ver, modificó. eso quiero saber. Si bien, como vos bien decís, hay un montón de obras de teatro, estamos trabajando, digamos, en condiciones más inestables que antes. O sea, a ver, está pasando que hay muchas obras, Sí. dan poco tiempo en las salas, te dan un día por semana en cada sala, que eso Ujú. ya venía de antes, pero te dan 2 meses nada más de funciones. Y si la obra Y si la va muy obra bien, anda, algunos los dejan y algunos no. Algunos dicen, no, listo, por más que llenes, está programada otra obra. o sea Entonces que han programado obras y obras y obras y entonces está pasando de que por más que te vaya bárbaro o que no funcione, salvo excepciones, ¿no? Que hay obras que sí, que quedan instaladas y quedan ahí en esos teatros. Digo, por lo que estoy hablando con otros compañeros, ¿viste? Pensaba que era... Pero se está hablando de eso, está pasando eso. eso no pasaba antes. No, se fue, a ver, antes era todo diferente, digamos, se fue empezando a hacer así antes de la pandemia, pero ahora se agudizó, me parece más. ¿Será por la cantidad de elencos que pretenden estrenar? Puede ser por la cantidad de elencos, también para mí tienen influencia las salas que, yo entiendo que para las salas que para que le den subsidios, Ajá, tienen que tener una cantidad de programación. sí. Entonces, claro, yo entiendo que es así, que si tenés 30 obras programadas, tenés una cantidad de subsidios, si tenés 50, tenés otra cantidad de subsidios. Creo que es así, no estoy muy segura, pero algo así hay. Entonces, claro, pasa eso. Ustedes están en el Centro Cultural de la Cooperación, en la calle Corrientes, la Broadway Argentina. Que se está convirtiendo en la ¿cómo? peatonal de Mar del Plata. Sí. Por la cantidad de gente, puede Sí, ser. sí, sí. Pero yo hablo netamente de la actividad teatral, ¿no? Sí. Además, seamos sinceros, da como un cierto prestigio estar en la calle Sí, Corrientes. claro. Todos todo- quieren ¿O estar. cómo? Vaya bien o mal, pero Sí, es un prestigio, es ¿no? un prestigio, sí. Así, ¿cómo llegaron al Centro Cultural de la Cooperación con dos bacalaos noruegos? Bueno, Dos Bacalaos estaba lista para estrenar en mayo del 2020. Ah, justo. Nosotros habíamos terminado, digamos, ya la teníamos lista en noviembre del 2019. En ese momento, nosotros queríamos estrenar no sé por qué, no me preguntes, pero queríamos estar en el CCC. Esas cosas nos pasan con El los bacalaos. CCC, Centro Centro Cultural Cultural de la Cooperación. Cooperación. Estas cosas nos pasan con los bacalaos, por eso es metafísico, digo yo. Y hicimos dos, ahora se le llama Work in Progress, que Sí. es ensayos con público. en Sí, sí. realidad. Bueno, la gente enloqueció con esos dos ensayos y entre los que fue una de las chicas, la encargada de varieté del Centro Cultural de la Cooperación Sí. y quedó loca, le encantó. Dice, yo quiero que estén, papá, presentamos la carpeta, listo, estrenan en mayo del 2020. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir más? De teatro no fue la causa. No, 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 no. No fue la causa. Así que bueno, nada, tuvimos que postergar hasta ahora, que recién ahora se pudieron programar. Porque Ah. obviamente les quedó toda la programación de ese año sin programar, más Claro, las no que, fue las lo que único. se sumaron de ahora, ¿no? Patricio, ¿hubo alguna modificación este año que no se pudo dar la obra? Desde mayo del 2020. Nada. No, Nada. Es así tal como cual. quedó. Así que, Es perfecta, no le tocaría una coma. No tocamos nada. bueno, Patricio Bazán, María Rosa Frega, les agradezco su paso por pantallas y escenarios acá por BCN Radio. Vale. Así que no les voy a preguntar de nuevo ni la obra, ni dónde la dan, ni el horario, ni nada, porque tenemos quien lo va a decir, ¿eh? Ahora el operador nos va a poner una comunicación que tenemos, que alguien nos está contando todo sobre la obra Dos Bacalaos Noruegos. Hola, soy Octavio Bustos, actor de Dos Bacalaos Noruegos, una obra de clown que trata de un hombre solitario que se cruza en un parque con una mujer igualmente solitaria y mediante una serie de encuentros bastante disparatados eh, va encontrando una nueva manera de ver su vida que le resultaba intrascendente y,
y encuentra nuevos sentidos. Estamos en la Sala Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, en Corrientes 1543, todos los sábados de octubre y noviembre hasta el 3 de diciembre a las 21 horas. Los esperamos. Y estuvimos todo el programa con dos bacalaos noruegos. Les voy a ser sincero a Patricia y a María Rosa. Yo cuando la primera vez que leí el título Dos bacalaos noruegos, me hizo acordar la Pascua. Eso fue lo que me sucedió a mí. Sí, porque comíamos mucho bacalao en las Pascuas. Los bacalaos que se comían. Acá no los comen, acá discuten sobre los bacalaos. Sí, acá hablan de los bacalaos. Así que bueno, me divertí mucho con la obra, así que no voy a decir la palabra que se dice en teatro. Sí. Todo el mundo la sabe. Sí. Así que, bueno, con esto cerramos el programa de hoy de Pantallas y Escenarios. Estuvimos Carlos Herrera en la conducción y Nicolás Campoamor en la edición técnica, por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina. Pantallas y Escenarios. Con el teatro, el cine, la TV y la música que pasan por la Argentina.